El año 2026 no será un año común. El arquetipo del tarot que regirá el año será la rueda de la fortuna. No será un simple cambio de calendario, ni una transición suave entre ciclos. Será un punto de quiebre, un umbral simbólico donde muchas estructuras caerán, y donde otras, silenciosamente, comenzarán a elevarse. Mientras algunos serán arrastrados por el miedo, la confusión y el colapso interno, otros aprenderán a leer el movimiento oculto que gobierna este ciclo. No porque tengan suerte, sino porque comprenden el arquetipo que está activo. Este no es un video de predicciones superficiales. Aquí no hablamos de superstición, ni de promesas vacías. Hablamos de leyes simbólicas, de ritmos arquetípicos y de la mecánica profunda que mueve la conciencia humana cuando un gran ciclo se cierra y otro se abre. En 2026, la rueda de la fortuna comienza a girar con fuerza. Y cuando la rueda gira, algunos suben, otros caen y pocos logran mantenerse en el eje. En este video vas a comprender por qué ciertos individuos colapsan exactamente cuando el mundo cambia. Por qué otros utilizan el mismo caos como impulso para ascender. Cómo posicionarte conscientemente dentro de la rueda, en lugar de ser víctima de ella. Y, sobre todo, cómo activar la postura del mago, aquel que no lucha contra el caos, sino que lo utiliza como materia prima. Porque la gran pregunta no es si el mundo va a cambiar. Eso ya está ocurriendo. La verdadera pregunta es, ¿serás arrastrado por la rueda, o aprenderás a girarla? La ley oculta de los setenios. Para comprender el verdadero significado de 2026, es necesario abandonar la idea de que la historia avanza de forma caótica o aleatoria. Tanto la vida humana como los grandes movimientos colectivos obedecen a ritmos precisos, antiguos y universales. Uno de los más importantes es la estructura septenaria, los ciclos de 7. En la vida individual, cada 7 años el ser humano atraviesa cambios profundos en su cuerpo, en su psique y en su visión del mundo. En el plano colectivo, estos mismos setenios marcan crisis, rupturas y renacimientos históricos. Esta ley no es arbitraria. La encontramos reflejada en múltiples niveles de la realidad. Los 7 días de la creación, que simbolizan etapas de manifestación de la conciencia. Los 7 chakras, centros energéticos que organizan la experiencia humana. Las 7 glándulas, que regulan nuestros procesos biológicos y hormonales. Los 7 palacios de la conciencia, niveles internos por los que el alma puede ascender. Nada de esto es casual. El tarot, lejos de ser un simple oráculo, es un mapa simbólico de la conciencia. Sus 22 arcanos representan estados, fuerzas y procesos universales. Cuando observamos su estructura, vemos claramente 3 grandes ciclos de 7 arcanos, culminando en el arcano 21, mientras que el arcano 22, el loco, representa la conciencia que atraviesa todos los ciclos, aprendiendo a través de la experiencia. Esto nos revela una verdad fundamental. El ser humano y la historia obedecen ritmos, no casualidades. Cuando un setenio se cierra, algo debe morir. Cuando uno nuevo se abre, algo exige nacer. 2026 marca precisamente ese punto. Un momento en el que comprender el ritmo correcto puede significar la diferencia entre el colapso y la ascensión consciente. Antes de continuar, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de almas despiertas. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, para que cada nuevo mensaje del Mago Lumen llegue directamente a ti. Aquí compartimos enseñanzas que conectan con tu esencia, ejercicios de conciencia, y secretos para transmutar la oscuridad en luz. Los grandes quiebres de la humanidad. Cuando observamos la historia desde una mirada superficial, los grandes acontecimientos parecen accidentes, crisis inesperadas o simples errores colectivos. Pero cuando la observamos desde la ley de los setenios, entendemos que esos momentos son nodos de transición, puntos donde un ciclo se cierra y otro se activa. El año 2012 es un ejemplo claro. Fue interpretado por muchos como el fin del mundo, pero en realidad representó el fin de un ciclo simbólico. No se trataba de destrucción, sino de cierre. A partir de ese momento, viejas estructuras internas y colectivas comenzaron a resquebrajarse. Creencias, modelos de vida y certezas que parecían sólidas empezaron a perder sentido. 7 años después, en 2019, el siguiente setenio se activó con fuerza.
Lo que hasta entonces era interno se manifestó de forma visible y global. La crisis sanitaria, el aislamiento, el colapso de sistemas y la reconfiguración social marcaron un punto de no retorno. No fue un castigo. Fue una revelación. Cada gran crisis cumple la misma función alquímica, exponer lo que ya estaba frágil. El ciclo no destruye por capricho, revela lo que no puede sostenerse en la nueva etapa. Quienes no comprendieron el movimiento entraron en miedo, resistencia y negación. Quienes supieron leer el símbolo utilizaron el quiebre como un portal de transformación. Ahora, al sumar nuevamente 7 años, nos aproximamos a 2026. Un nuevo nodo crítico se abre ante la humanidad. No como una amenaza, sino como una prueba de conciencia. La pregunta no es qué sucederá en el mundo. La verdadera pregunta es quién estará preparado para atravesarlo. El año 2026 se presenta como un umbral. Un punto donde algo se cierra definitivamente y, al mismo tiempo, algo nuevo exige manifestarse. No es un año de estabilidad pasiva, ni de continuidad cómoda. Es un año de movimiento, de tensión creativa y de redefinición profunda. En el plano colectivo, veremos transformaciones sociales, políticas y psicológicas. Las estructuras externas reflejarán procesos internos que ya están en marcha desde hace años. Nada surge de la nada. Todo responde a una maduración silenciosa. Por eso es importante comprender algo fundamental. 2026 no es un año bueno o malo. Es un año intenso. La intensidad no juzga. Simplemente amplifica. Aquello que esté desordenado tenderá a colapsar. Aquello que esté alineado encontrará impulso. Aquí se produce una gran división invisible. Por un lado, están quienes entran en miedo, se aferran al pasado y luchan contra el movimiento natural del ciclo. Por otro, están quienes aprenden a leer el símbolo, comprenden el ritmo y actúan con conciencia. La antigua metáfora del faraón lo explica con claridad. No se lucha contra la marea. No se enfrenta al poder del río. O te alejas del flujo y te proteges. O aprendes a navegarlo con inteligencia. 2026 exigirá esta postura. No reaccionar, sino responder. No resistir, sino comprender. Quien intente imponer rigidez en un año de movimiento será quebrado. Quien se vuelva consciente del ritmo podrá utilizar esa misma fuerza como motor de transformación. Este es el verdadero desafío del umbral que se aproxima. Marte y el fuego de la decisión. El año 2026 está atravesado por una energía marcial intensa. Marte no es un planeta suave ni contemplativo. Es la fuerza que rompe la inercia, que corta lo estancado y que empuja a la acción cuando ya no es posible permanecer inmóvil. Desde una perspectiva psicológica y simbólica, 2026 será un año que exige decisión. No tolera la ambigüedad prolongada, ni el aplazamiento constante, ni la espera pasiva de que algo externo cambie primero. La energía marcial no pregunta si estás listo. Simplemente actúa. Esta fuerza se expresa con claridad a través de Aries, el primer signo del zodiaco. Aries representa el inicio, el impulso primario, el fuego que enciende el movimiento. Es el momento en que la conciencia deja de observar y comienza a intervenir en la realidad. Por eso, 2026 no es un año para la indecisión. Quien permanezca paralizado entre opciones, será empujado por los acontecimientos. Quien se niegue a elegir, elegirá por omisión, y el ciclo no tendrá contemplaciones. Sin embargo, aquí surge una distinción fundamental. No toda acción es consciente. No todo impulso es sabiduría. La energía de Marte puede manifestarse de dos formas, como fuego dirigido o como fuego descontrolado. La acción consciente nace de una intención clara y de una visión definida. El impulso ciego, en cambio, responde a la reacción emocional, a la rabia, al miedo o a la urgencia inconsciente. 2026 pondrá esta diferencia en evidencia. Muchos actuarán desde la ansiedad y cosecharán desgaste. Otros actuarán desde la claridad y generarán movimiento real. El desafío del año no es simplemente moverse, sino saber hacia dónde. Marte entrega la fuerza. La conciencia decide la dirección. Arcano X, la rueda de la fortuna. Si reducimos el año 2026 a su vibración numerológica, el resultado es claro. 2 más 0 más 2 más 6 igual a 10. Y el número 10 corresponde al arcano X del tarot, la rueda de la fortuna.
Este arcano no habla de suerte en el sentido superficial. Habla de movimiento, de ciclos y de la relación del ser humano con el cambio inevitable. La rueda es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad porque representa una verdad incómoda: nada permanece fijo. Visualmente, la rueda de la fortuna muestra un mecanismo en constante giro. Sobre ella, algunas figuras ascienden, otras descienden y una permanece aparentemente estable en la parte superior. Este simple símbolo encierra una enseñanza profunda sobre la dinámica de la vida. En todo ciclo hay ascenso, caída y estabilidad. Pero ninguna de estas posiciones es permanente. Las criaturas que rodean la rueda, símbolos arquetípicos de fuerzas universales, observan y participan del movimiento. Representan cualidades de la conciencia que interactúan con el destino. No están allí por azar, son expresiones de leyes internas que se reflejan externamente. La rueda gira independientemente de nuestros deseos. No pide permiso. No se detiene. Lo que sí varía es el lugar que cada individuo ocupa dentro de ese movimiento. Quien se identifica únicamente con lo que posee, teme la caída. Quien se apega a una posición fija, sufre cuando la rueda gira. Quien comprende el arquetipo, se prepara para el cambio. La rueda de la fortuna no castiga ni recompensa. Simplemente expone el grado de conciencia con el que cada uno vive. En 2026, este arcano se manifiesta de forma colectiva. Las estructuras que estaban sostenidas por inercia comenzarán a descender. Las semillas que fueron cultivadas en silencio encontrarán impulso para ascender. La enseñanza central de la rueda es clara y directa. La rueda siempre gira, pero no todos ocupan el mismo lugar. Comprender este arquetipo no garantiza control absoluto, pero otorga algo mucho más valioso: posicionamiento consciente. Y en un año regido por la rueda, saber dónde colocarse puede marcar la diferencia entre ser arrastrado por el ciclo o utilizar su fuerza para elevarse. El tetramorfo y las 4 fuerzas del mago. En el arcano X, la rueda de la fortuna no aparece sola. Está custodiada por 4 criaturas arquetípicas que observan y sostienen el movimiento del ciclo. Este conjunto simbólico es conocido como el tetramorfo, una representación ancestral de las 4 grandes fuerzas que estructuran la conciencia humana. Estas 4 criaturas son el ángel, el toro, el águila y la serpiente o dragón. No son figuras decorativas ni mitológicas en un sentido superficial. Son expresiones simbólicas de principios universales que operan tanto en el macrocosmos como en el interior del ser humano. Cada una de estas criaturas corresponde a un elemento fundamental. El ángel representa el aire, la visión, el pensamiento elevado, la capacidad de comprender. El toro encarna la tierra, la fuerza, la estabilidad, la materia y la resistencia. El águila simboliza el agua en su aspecto superior, la percepción profunda, la emoción sublimada, la intuición. La serpiente o el dragón expresa el fuego, la energía vital, la transformación, el poder de transmutar. Estas fuerzas no existen separadas. Funcionan juntas, en equilibrio o en conflicto, dentro de cada individuo. Son también las 4 funciones de la conciencia, los pilares sobre los que se construye la experiencia humana. En el tarot, estas mismas fuerzas se manifiestan de forma operativa a través del arcano y el mago. Sobre su mesa se encuentran 4 herramientas, que no son objetos externos, sino símbolos de dominio interno. El bastón representa la voluntad, la capacidad de dirigir la energía hacia un propósito claro. La espada simboliza la mente, claridad, discernimiento y precisión intelectual. El cáliz corresponde a la emoción, la capacidad de sentir sin ser arrastrado. El oro o las monedas representan la materia, el cuerpo, los recursos, la energía vital y la manifestación concreta. Cuando estas 4 fuerzas están alineadas, el individuo actúa como un mago consciente. Cuando están desordenadas, la rueda lo domina. La enseñanza es directa y sin concesiones. Quien no domina sus 4 fuerzas es dominado por la rueda. En un año como 2026, esta ley se vuelve evidente. No bastará con intención espiritual ni con acción impulsiva. Solo quien integre pensamiento, emoción, voluntad y materia podrá mantenerse en el eje del movimiento. Del 10 al 1, el nacimiento del mago. La rueda de la fortuna encierra una clave alquímica que muchos pasan por alto. El número 10 no es un final cerrado. Es una transición. Cuando reducimos el 10,
Obtenemos 1, 1 más 0 igual a 1. Este simple gesto numérico revela una verdad profunda. Del movimiento de la rueda nace el mago. El arcano y representa el inicio consciente después del ciclo. No es el comienzo ingenuo, sino el comienzo de quien ya atravesó la experiencia. El mago surge cuando el individuo comprende que no puede detener la rueda, pero sí actuar conscientemente dentro de ella. El mago es un puente entre el cielo y la tierra, entre la idea y la materia, entre lo invisible y lo visible. En 2026, esta transición se vuelve colectiva. La energía del año no invita a esperar señales externas, sino a manifestar con conciencia. Pero aquí es fundamental comprender una distinción esencial. No es lo mismo desear que querer. Y querer no es lo mismo que ejercer la voluntad verdadera. El deseo es pasivo, espera que algo ocurra. El querer es emocional, fluctúa con el ánimo. La voluntad verdadera es estable, clara y dirigida. El mago no desea. El mago decide. Por eso, 2026 no será el mejor año para quien solo sueña, sino para quien actúa desde una intención alineada. La voluntad del mago no nace de la ansiedad ni del ego, sino del conocimiento de sí mismo y de su lugar en el ciclo. Cuando la voluntad se vuelve consciente, la rueda deja de ser una amenaza y se transforma en aliada. Ese es el verdadero nacimiento del mago. Psicología del mago, dominio interno. Toda alquimia externa comienza con un trabajo interno. El mago no transforma la realidad porque tenga poder sobrenatural, sino porque se gobierna a sí mismo. La base de este dominio es el control emocional. No se trata de reprimir lo que se siente, sino de no ser esclavo de las reacciones. En un año intenso como 2026, la emocionalidad desbordada conduce a decisiones erráticas y desgaste innecesario. El cáliz debe estar lleno, pero estable. La segunda clave es la claridad mental. La espada del mago no corta personas, corta ilusiones. Una mente confusa no puede dirigir energía. Una mente clara distingue lo esencial de lo accesorio y permite decisiones precisas. La tercera fuerza es la intención definida, representada por el bastón. Sin una intención clara, la acción se dispersa. El bastón apunta en una sola dirección y sostiene la voluntad a lo largo del tiempo. Finalmente, está el oro, la correcta gestión de la energía y de los recursos. Esto incluye el cuerpo, el dinero, el tiempo y el entorno. El mago no vive en exceso ni en carencia. Sabe cuánto necesita y cómo utilizarlo para sostener su obra. Cuando estas cuatro áreas están alineadas, el individuo deja de reaccionar y comienza a operar su realidad. Cuando una de ellas falla, la rueda encuentra un punto débil por donde arrastrarlo. Por eso, la pregunta central de este trabajo es simple, pero implacable. ¿Sabes realmente lo que quieres? No lo que deseas por influencia externa. No lo que otros esperan de ti, sino aquello que, cuando lo nombras, ordena tu mente, tus emociones y tus acciones. En 2026, esta respuesta marcará la diferencia entre vivir el año como víctima del cambio, o como mago consciente de su propio destino. El alquimista y el uso consciente de los arquetipos. Existe una diferencia fundamental entre quien atraviesa un año y quien opera un año. La mayoría de las personas vive el tiempo de forma pasiva. Espera que los acontecimientos sean favorables, que las condiciones externas mejoren o que la suerte gire a su favor. Ese es el camino del profano, sufrir el ciclo sin comprenderlo. El alquimista no espera. El alquimista conduce. Para él, los arquetipos no son conceptos abstractos ni símbolos decorativos. Son fuerzas vivas, realidades psíquicas y energéticas que actúan constantemente sobre la conciencia humana. Comprender un arquetipo es aprender a dialogar con esa fuerza, no a negarla. Un arquetipo es una estructura operativa de la psique. Influye en decisiones, emociones, percepciones y comportamientos. Cuando no se reconoce, actúa desde la sombra. Cuando se reconoce, se convierte en herramienta. Por eso el alquimista es, ante todo, un estratega del tiempo. Sabe cuándo activar un arquetipo y cuándo retirarse de su influencia. Sabe cuándo avanzar con decisión y cuándo detenerse para observar. No confunde movimiento con progreso, ni pausa con estancamiento. En la práctica, esto se traduce en el uso consciente de los arcanos. La rueda de la fortuna enseña a leer el momento,
a percibir si el ciclo pide expansión o cautela. El mago enseña la acción dirigida, la intervención consciente, la manifestación alineada con la voluntad. El eremita enseña la pausa estratégica, el silencio necesario para no desperdiciar energía. Esta es la alquimia del año personal. No se trata de evitar la crisis, sino de transmutarla en recurso. No se trata de eliminar el caos, sino de transformarlo en orden interno. El alquimista no busca controlar el mundo. Busca gobernarse a sí mismo en medio del movimiento. Y por eso, su poder es real. El alquimista no controla el mundo. Controla su relación con las fuerzas que gobiernan el mundo. A lo largo de este recorrido, has visto cómo el tiempo no avanza al azar. Has comprendido la ley de los setenios, los ritmos invisibles que marcan cierres y aperturas. Has reconocido la energía de Marte, el fuego que exige decisión y acción consciente. Has observado la rueda de la fortuna, el arquetipo del movimiento inevitable. Has encontrado al mago, el puente entre intención y manifestación. Y finalmente, al alquimista, aquel que opera el ciclo en lugar de sufrirlo. Todo converge en una sola comprensión. 2026 no será un año justo. Será un año preciso. No premiará intenciones vagas ni castigará por moral. Simplemente revelará quién está alineado con el ritmo, y quién no. El mundo se moverá con o sin tu permiso. Las estructuras cambiarán. Las certezas caerán. El fuego del inicio seguirá ardiendo. La única variable real eres tú. Tu conciencia. Tu posicionamiento. Tu relación con el movimiento. Por eso, antes de cruzar este umbral, la pregunta debe quedar grabada en tu interior. ¿Serás materia prima? ¿O serás el alquimista? Porque la rueda ya comenzó a girar. El fuego ya fue encendido. El ciclo ya está en marcha. Y ahora, como siempre, todo depende de tu conciencia.